Capítulo 17. Análisis de inversión de bienes raíces y corretaje de oportunidades de negocios. Los inversores considerarán distintos factores en el esfuerzo por lograr diversos objetivos de inversión de acuerdo a su capacidad financiera, a la escala de impuestos en el ingreso, a los riesgos y al motivo de inversión y al acceso al crédito que ellos puedan tener. Las distintas clases de bienes raíces ofrecen muchos mecanismos para alcanzar los objetivos del inversor. Los objetivos generalmente se miden en función de la tasa de capitalización o el cap rate que quieren lograr. La experiencia indica que los inversores están motivados por uno o por una combinación de objetivos. Primero, la seguridad del principal, pues proteger el capital. La segunda, la protección contra la inflación. Tercero, liquidez. Cuarto, el aumento de ingresos, actuales o futuros. Y 5, conseguir ventajas tributarias. En este capítulo veremos cómo identificar las ventajas y desventajas de invertir en bienes raíces, distinguir entre los distintos tipos de riesgo, explicar los conceptos de liquidez y apalancamiento financiero o leverage en inglés, describir las similitudes y las diferencias entre el corretaje de bienes raíces y el corretaje de negocios, que se trata de vender negocios en funcionamiento, describir los tipos de pericia requeridos en el corredor de negocios, distinguir entre los métodos de evaluación de negocios y finalmente describir los pasos para la venta de un negocio. El real estate investment, una inversión, es el desembolso de dinero del inversor anticipando una ganancia o un ingreso. Un inversor utiliza parte de su dinero, llamado el valor líquido o cash flow, y fondos prestados para alcanzar sus objetivos de inversión, la tasa de rentabilidad o cap rate. Estos fondos prestados, veremos ahora más adelante, son llamados el leverage o el apalancamiento financiero. Rate, por sus siglas en inglés, Real Estate Investment Trust, son sociedades de inversión en bienes raíces. Profesionalmente manejan un portafolio de propiedades en real estate, ofrecen diversificación y liquidez y son similares a los fondos de inversión en la bolsa, los mutual funds. Estos rates se necesitan ciertas características para poder formar uno. Debe tener por lo menos unos 100 inversionistas, los cuales deben estar calificados para poder invertir. Y son fondos en donde la gente pone su dinero y un grupo de profesionales hacen inversiones en bienes raíces. Lo que tienen los inversores son acciones en ese rate y van a tener dividendos o utilidades de acuerdo al éxito o fracaso de cómo los rates sean manejados. Las acciones de los rates pueden ser adquiridas a través de un corredor de la bolsa también. Tipos de inversión en bienes raíces. Residencial. Los inversores en propiedades residenciales incluyen viviendas de familia individual, condominios, apartamentos, lo que llaman complejos dúplex, triplex, cuádruplex. La mayoría de los expertos coinciden que invertir en proyectos de apartamentos u otras propiedades que generan ingresos es económicamente viable cuando el ingreso neto futuro proyectado sobre un periodo determinado de tiempo permite recuperar la inversión en un tiempo razonable y permite al inversor una tasa de rentabilidad apropiada durante ese periodo de inversión. Las tasas de rentabilidad tradicionalmente han estado entre el 7 al 10%, siendo 7 la más baja y el 10 la más alta en el transcurso de los pasados 30 años. La falta de un buen mantenimiento es denominada mantenimiento diferido. Propiedades comerciales, aquí tenemos dos categorías: comercio al por menor o comercio de oficinas. Esta categoría incluye propiedades en centros comerciales locales, centros comerciales locales o centros comerciales regionales. Un inversor debe estudiar todos los contratos de arrendamiento cuidadosamente para ver si vale la pena invertir en eso. Esto se llama el rent roll, es una lista, un listado en donde están el nombre de quiénes son los inquilinos, cuándo los contratos comienzan, cuándo expiraron, cuánto pagan, y de esta manera pues se puede determinar el valor de inversión, cuánto es, como vimos en el capítulos anteriores, a través del NOI dividido entre el cap rate nos dará el valor que la propiedad puede tener. En el caso de las oficinas, pues se aplica lo mismo, los contratos de arrendamiento, los plazos y la tendencia de los inquilinos a renovar sus contratos son cosas que un inversionista va a tomar en cuenta a la hora de invertir en este tipo de propiedades. Las propiedades industriales, aquellas que tienen usos industriales para fábricas, para manufactura, montaje, distribución, ensambladores de automóviles. El sitio debe estar ubicado cerca de instalaciones de transporte,
como instalaciones de ferrocarril o vías de autopista o cercano a los aeropuertos, para que tengan pues facilidad de acceso de entrada de materia prima y de movilización de producto terminado. Las propiedades de agricultura, otro tipo de inversión, son frecuentemente hechas por inversores urbanizadores con visiones a futuro, pues compran propiedades de agricultura con visiones que en el futuro puedan convertirse en zonas urbanizables. Sin embargo, el periodo de espera para realizar un desarrollo de este tipo puede ser de muchos años. Y finalmente, las oportunidades de negocios, que es de lo cual más se centra este capítulo, es una de las categorías que vimos de negocio de real estate en el capítulo 475 de la Florida. Define este como cualquier interés en empresas u oportunidades de negocio. Esta categoría incluye venta o arrendamiento de negocios y el goodwill, llamado valor de llave de un negocio existente. Por ejemplo, si estamos vendiendo un McDonald's, estamos vendiendo un supermercado, una licorería, una peluquería. Esas son oportunidades de negocios o la venta de negocios. Veamos las ventajas del real estate como inversión. Hay una buena tasa de retorno. Generalmente se estima que las tasas de retorno son más altas que las que se generan en otro tipo de inversiones. Hay ventajas tributarias también, a pesar de la ley de reforma tributaria de 1986 que eliminó y disminuyó algunas de las ventajas. Todavía siguen habiendo algunos beneficios tributarios para los inversionistas en bienes raíces. Hay protección contra la inflación. El IPC o CPI, por las siglas en inglés, Consumer Price Index, se publica anualmente, y los cambios del IPC miden un cambio promedio en los precios a través del tiempo para una canasta fija de bienes y servicios. Los costos de vivienda, alimentación, ropa, transporte, entre otros, se obtienen a fin de calcular los cambios en los precios. Y pues una de las razones por las cuales los inversionistas buscan esto es por la capacidad que tienen las inversiones en bienes raíces de mantener o aumentar el poder adquisitivo contra la inflación. El apalancamiento financiero es otra de las ventajas, pues el leverage, el poder adquirir una propiedad con solamente un 30 o 20% y poder obtener un 70% o un 80% financiado. El objetivo del apalancamiento pues, es aumentar la rentabilidad sobre el capital propio que el inversionista estaba poniendo. La acumulación de valor líquido o cash flow, a medida que la propiedad aumenta de valor y la hipoteca se reduce de valor, pues el valor líquido, el cash flow, el equity sobre la propiedad se incrementa. Veamos las desventajas del real estate. Falta de liquidez. El término liquidez se refiere a la capacidad de vender una inversión con rapidez sin pérdida de capital propio. Los bienes raíces no se consideran una inversión líquida, puesto que para venderlos se requiere de tiempo prudente para poder capitalizar, recibir el dinero de vuelta. Mercado de naturaleza local. La naturaleza del mercado de bienes raíces es muy local. Uno no puede mudar una casa pues levantándola del sitio. Generalmente un inversor está interesado en un tipo de propiedad y en un área geográfica en particular. Necesita ayuda de un experto, pues necesita de un profesional de bienes raíces, un experto que conozca para poder hacer las inversiones de manera apropiada, y expertos locales que conozcan la zona en particular. También requiere de administración, pues se necesita de alguien que cobre las rentas, que administre la propiedad, que haga el mantenimiento, y además de eso pues tienen riesgos. El inversor debe, hay distintas clases de riesgos que veremos más adelante, y él puede tener el riesgo de perder la inversión, pues la propiedad, algunos riesgos que están cubiertos con seguros y otros riesgos que no pueden ser cubiertos. La relación con la economía nacional y estatal impacta en las inversiones en real estate. Localmente, los factores de oferta y demanda influyen, y los planes de desarrollo también pueden hacer impactar pues la economía en los bienes raíces. Y a nivel nacional, las tasas de desempleo, las tasas de interés y la deuda nacional. Cuando las tasas de desempleo disminuyen y hay mayor ocupación, las ventas y se incrementan. Cuando las tasas de interés disminuyen, eso también motiva a que más compradores aparezcan. Y la deuda nacional pues también es otro de los factores que inciden en la economía, en las inversiones en real estate. Ubicación o situs. En real estate todo el mundo habla de location. La ubicación, el sitio, indica las influencias sobre el valor creados por las preferencias de la gente por una cierta ubicación.
Hay lugares que los precios suben drásticamente porque hay una tendencia fuerte de la población a querer vivir en ese destino o en ese lugar. El valor de una propiedad de real estate es afectado por sus alrededores inmediatos. Un cambio puede afectar positivo o negativamente su valor. Si instalan una fábrica contaminante, esto puede hacer que disminuya el valor de las propiedades. Si instalan un shopping center regional cerca, esto puede impactar el valor de las propiedades haciendo que suban. De manera que el sitio es un asunto importante a considerar en el momento que un inversor está evaluando la posibilidad de invertir en bienes raíces. Tenemos que hay dos tipos de propiedades, las propiedades de destino y las propiedades de origen. Se conocen así de acuerdo a si las propiedades generan dinero, exportan dinero o lo traen de afuera. En las propiedades de destino, los inversores deben dirigir el flujo de ingresos hacia la propiedad. Industrias de servicios apoyan las necesidades de la comunidad, como tiendas de reparaciones, agencias locales de bienes raíces, etc. Propiedades de destino. Florida, por ejemplo, puede considerarse una propiedad de destino, puesto que es un lugar turístico donde fundamentalmente viene gente de afuera a invertir, a gastar en entretenimiento. Propiedades de origen son propiedades que originan productos, deben originar algún producto para traer el flujo de ingresos. Son propiedades, se denominan actividades de exportación en cualquier análisis de la economía básica de una comunidad. Georgia, por ejemplo, es un estado de origen. Hay propiedades de origen acá, hay plantas de montaje, instalaciones manufactureras, de automóviles, de carpetas, en fin. Estos son los dos tipos de propiedades. Influencias que crean valor a una propiedad. Las influencias que crean valor son las características físicas. El tamaño, la forma y los tipos de un sitio y su edificación fueran iguales que todos los demás, un inversor podría tomar decisiones basándose nada más en la ubicación. Pero raramente esto ocurre. No hay dos sitios iguales, no hay dos lugares de terreno exactamente iguales. Y pues el sitio es una de las cosas que evalúa un inversor, y es una situación un poco compleja a la hora de hacer los avalúos de una propiedad. Por lo general, tanto tasadores como inversionistas utilizan pies cuadrados, pies a lo largo de un camino o carretera, o pies de frente, como unidades de comparación. Para granjas o grandes extensiones de terreno no desarrollado, normalmente se utilizan son los acres. Otras características de un sitio que merecen consideración tienen que ver con la topografía, si el sitio es la estructura subterránea, el drenaje, la orientación, la vista, exposición y protección de posibles influencias ambientales nocivas. Todos son elementos a considerar para evaluar un sitio. Luego, la edificación. Hay que tener en cuenta consideraciones interiores y exteriores. La primera impresión que causa una identificación tanto en los inquilinos como en los clientes en el exterior es el exterior y el alrededor y su alrededor, pues cómo se ve la propiedad. La imagen visual que la propiedad ejerce cuando se le mira desde la calle, o lo que llaman en inglés el curb appeal, es de gran importancia. La edad del edificio, el diseño que tiene, la jardinería ornamental, pues hay que evaluar todas estas cosas, si está bien conservada, qué le falta, qué se debe reparar. Son consideraciones interiores y exteriores a la hora de hacer una inversión. Y otras consideraciones a tomar en cuenta son los gastos de operación de la edificación, cuánto son los costos de operarla, de mantenerla, cuánto debe invertirse para ponerla en operatividad si no lo está. Si los dueños anteriores pues han hecho cargo de reemplazar equipos de aire acondicionado, alfombras, cortinas, en fin, sobre todo los equipos de calefacción y aire acondicionado, que son los que más cuestan y más impactan el valor de la propiedad. Otras influencias a considerar son las características legales, los derechos que tiene la propiedad y las limitaciones que enfrenta. Ya vimos en otro capítulo anterior cómo el conjunto de derechos pues forman parte de la propiedad de bienes raíces. Antes de invertir, los inversores deben determinar qué tipo de entidad legal es la mejor para usarla, si van a comprar bajo una LLC, si van a usar una Inc. También pues para efectos de taxes es importante determinar pues de qué mejor manera legalmente van a hacer las inversiones, ¿no?
Si la estructura de la corporación es más compleja, la capacidad de recaudar capital mediante la venta de acciones puede influenciar entre el momento de decidir si tomar una LLC, una corporación, por ejemplo, o una empresa de LLC de capital limitado. Los inversores pues deberían obtener asesoramiento profesional con un contador o un abogado a la hora de escoger entre estas alternativas. Y las limitaciones, pues muchas autoridades consideran que el tipo de riesgo, denominado riesgo legal, está asociado con inversores en bienes raíces. El riesgo es ligado a la adquisición de un título de propiedad inmueble. En la corte el 80% de los litigios son relacionados a los bienes raíces. Así es que es muy importante conocer las limitaciones que puede tener legalmente una propiedad. Las limitaciones en cuanto a zonificación, por ejemplo, el tipo de edificación que se puede construir, si es un terreno, la altura máxima que puede tener. Generalmente los tasadores han desarrollado procedimientos para asistir en este sentido a la toma de decisiones a los inversores. Evaluando riesgos. El riesgo es estático, es aquel que se puede transferir a un asegurador, como por ejemplo el riesgo de vandalismo, el riesgo de incendio. El riesgo dinámico es el que surge del cambio continuo en los medios de negocios. Los riesgos dinámicos generalmente no se pueden transferir a un asegurador. Y en todos los negocios pues tenemos presentes ambos riesgos, el estático y el dinámico. Riesgo es la posibilidad de perder toda o parte de la inversión. Ya saben, tenemos varios tipos de riesgo. El riesgo del negocio, o llamado riesgo de operación del negocio. Bueno, nos puede ir bien o nos puede ir mal en un negocio. Podemos tener un presupuesto y al final gastarnos todo el dinero y el negocio no produjo frutos. El riesgo financiero, algunas veces llamado riesgo financiero de operación. En esta categoría entra el riesgo asociado a la capacidad de una propiedad de pagar los gastos de operación. Compramos una propiedad y resulta que pagamos más en impuestos, en intereses y en gastos que lo que nos genera la propiedad. El riesgo de poder adquisitivo. En esta categoría pues está el riesgo de que nos quedamos sin liquidez y entonces después de pagar todos los gastos puede suceder que lo que para el principio pareció lucrativa después termina resultando en pérdidas. La razón es que si las rentas están fijadas por el contrato de arrendamiento puede suceder que el ingreso bruto no alcance a la inflación mientras que los gastos de operación aumentan. El riesgo de tasa de interés, recuerda la fórmula del capítulo 15 para regular el valor, que dice valor es igual a no dividido entre la tasa de capitalización. Bien, pues el riesgo que puede suceder es que la tasa de capitalización que tengamos sea más baja que la tasa de interés por la cual estemos pagando en la propiedad. El otro riesgo que tenemos es el riesgo de liquidez. Eso afecta a la rentabilidad. Los bienes raíces, pues, como sabemos, no son fácilmente vendibles, toma tiempo para convertirlos en efectivo y un riesgo que podemos tener es el riesgo de no tener liquidez para afrontar otras obligaciones. El riesgo de seguridad o safety risk es la posibilidad de pérdida de capital invertido o de las ganancias esperadas. Este riesgo de seguridad se compone del riesgo del mercado, posible pérdida de valor, o el riesgo de incumplimiento, pues posible pérdida de las ganancias porque no nos paguen, pues. El riesgo del mercado es el riesgo asociado con la reducción de valor en el mercado, pues como sucedió ahora después de una burbuja y los precios subiendo. La gente que compró entre el 2005, 2006, principio del 2007, pues ahora se encuentran con propiedades que están sobrevalorizadas a lo que son la realidad del mercado hoy. Con frecuencia el riesgo de mercado se magnifica con largos periodos de tiempo. Dejar el dinero invertido expuesto a las oscilaciones del mercado pues puede aumentar el riesgo de pérdidas. El riesgo de incumplimiento es el riesgo de que un inversor pierda las ganancias prometidas porque o la inversión no logró las ganancias esperadas o no pagaron quienes se comprometieron a hacerlo. Apalancamiento o leverage en inglés es el uso de fondos prestados de entidades financieras para poder adquirir un activo de mayor valor del que tenemos en nuestro capital, pues es el uso de fondos prestados para financiar la compra de un activo. El leverage es positivo si el interés que nosotros percibimos es mayor del que pagamos y es negativo si estamos pagando un interés más alto
de la tasa de retorno que estamos consiguiendo. Hay diferencias entre el corretaje de negocios y el corretaje convencional de bienes raíces. Lo que es el business brokerage o el corredor de negocios envuelven propiedad personal, porque en la venta, por ejemplo, de un restaurante están los equipos de cocina, en la venta de un supermercado, los equipos refrigeradores, en fin, involucra personal personal, el nombre del negocio también y otros activos intangibles como el goodwill, el nombre por sí mismo, pues la reputación que tenga el negocio. El valor de liquidación, conocido como Going Concern Value, que se refiere al valor por el cual pudiera ser vendido un activo si tiene que ser liquidado. El valor del negocio se puede distribuir en acciones corporativas repartidas entre los socios. Se asumen generalmente responsabilidades a corto y a largo plazo, préstamos pues que toma el negocio para adquirir maquinaria, equipos, materia prima. El alcance geográfico es más amplio, pues ya vemos que McDonald's está en todas partes del mundo y un negocio pues no está circunscrito a un área geográfica en particular, puede convertirse en un negocio global. También este tipo de corredores de negocios deben tener conocimiento de las finanzas corporativas, deben tener experiencia pues en el corretaje de negocios, debe conocer que las acciones corporativas pues hay dos tipos, las comunes y las preferentes. Algunas compañías no emiten acciones preferentes, pero todas deben tener acciones comunes porque esas son las que representan a los propietarios. Deben también saber cómo hacer análisis y evaluación de garantías, al igual que los corredores de bienes raíces aconsejan a sus clientes. Los corredores de negocios deben ser capaces de brindar asesoramiento y asistencia a sus clientes, especialmente en áreas de análisis, evaluación de títulos financieros, instrumentos de inversión. La administración del capital circulante o el cash flow es muy importante para la salud de un negocio. Se pierde eficiencia si un negocio se queda sin recursos para poder pagar las obligaciones previsibles que vengan. Mantener inventarios y suficiente flujo de dinero para la operación del negocio y la evaluación de cómo es el flujo de caja de un negocio permitirá conocer la salud de un negocio. El presupuesto, otra de las cosas claves. El budget pues se refiere a la estimación de los ingresos y gastos anticipados por un periodo de tiempo definido. Esta información de presupuesto pues puede utilizarse en el planteamiento y también para controlar préstamos, gastos y adquisiciones de un negocio en particular. Si todos los aspectos de un negocio están presupuestados correctamente, se puede esperar un estado de ingresos y gastos estimado, donde se muestre no solamente el ingreso y los gastos, sino también el neto que queda para un periodo presupuestado. De esta manera se puede determinar cuál es la liquidez, cuál es el profit que va a dar el negocio al final de un determinado periodo, al final del año. Generalmente un negocio se evalúa de acuerdo al profit, de acuerdo al ingreso que genera por año, y la regla de Tom's, por así decirlo, la regla del dedo gordo, es que un negocio valdrá 2 veces y media el ingreso neto que genera después de gastos, antes de impuestos, al finalizar el año. Otra de las cosas que es requerida en experiencia en un corredor de negocios es conocer acerca de la contabilidad de los negocios. Contabilidad es el lenguaje de los negocios, es las matemáticas que hablan. Un corredor de negocios que transa la venta y compra de negocios debe saber cómo hablar este lenguaje, debe conocer que es un análisis de estado de ingresos, saber leer un estado de ganancias y pérdidas, debe conocer el análisis de contabilidad, un balance general o el análisis de estado de situación patrimonial, también llamado así, el cual muestra la situación financiera de la compañía en un momento determinado, cuál es su capital, cuáles son sus pasivos, sus activos. También debe conocer y saber cómo analizar el flujo de efectivo de la compañía, la cual es el total de dinero que genera esa inversión después de que los gastos sean pagados. También debe poder hacer la depreciación de los activos, conocer que los activos pues son depreciables, toda la maquinaria, todos los equipos se deprecian con el tiempo. Los corredores de negocios deben ser capaces de clasificar los distintos tipos de activos depreciables del negocio entre propiedad inmueble y propiedad personal. También los impuestos, pues cualquier negocio genera impuestos y cualquier interesado en comprar o vender un negocio debe saber el rol que los impuestos, cómo le impactan los impuestos, pues cuánto son los gastos que debe pagarse a la ciudad o al Estado por ese concepto. Otra terminología contable, activos son los assets, es la totalidad de recursos que un negocio tiene.
Los pasivos o responsabilidades o liabilities en inglés son las deudas del negocio, las deudas contraídas. El capital es el valor neto de un negocio y la cantidad en que los activos superan a los pasivos o responsabilidades. El valor líquido o equity, o también conocido como el capital, el valor líquido, el equity, es el valor del mercado actual menos la deuda hipotecaria. Y el flujo de efectivo o cash flow es el monto total del dinero generado por una inversión después de que todos los gastos han sido pagados. Evaluando un negocio, más sobre evaluación de negocios. Un negocio se compara también haciendo un análisis de ventas comparables, comparando cuántos se han vendido otros negocios en la zona, de la misma forma como se hace en la residencial, comparando ventas de casa. El análisis de ventas comparables, buscando los registros, se verá cuántos negocios de cierta similitud han sido vendidos. El análisis de costo reposición, pues que este método es apropiado para estimar el valor de las mejoras de cualquier tipo. Se hace el costo de reproducir el mismo negocio y reduciendo la depreciación se puede concluir pues un análisis de negocio de esta naturaleza. El de capitalización de ingresos, usando la fórmula que vimos de valores igual a NOI entre el cap rate. Este método también nos dará un análisis de cuánto vale el negocio según el ingreso que genera. Y finalmente el análisis de liquidación. La liquidación de un negocio puede volverse necesaria si el negocio no dio resultado. Entonces el fracaso del negocio, la muerte de un propietario, la disolución de la sociedad o una orden judicial o muchas otras razones pueden hacer que un negocio tenga que liquidarse, y debe hacerse un análisis para determinar, en el caso de que lo peor llegara a suceder, en cuánto puede ser liquidado o vendido ese negocio una vez que está cerrado, cuánto nos darán por sus inventarios, por lo que quede en el negocio. Al vender un negocio, debe ponerse el negocio para la venta. Debemos identificar todos los activos que tiene el negocio. Debemos establecer un valor para el negocio. Debemos restar el valor de todas las responsabilidades a corto y a largo plazo del negocio. Si está organizado como una corporación, debemos dividir el valor neto del negocio entre el número de las acciones. Verificar que cumple todas las leyes y reglamentos de licencias, patentes y permisos. Anunciar el negocio, encontrar un comprador y ejecutar el acuerdo de compraventa entre las partes. Coordinar todas las partes involucradas para la fecha de cierre de transacción.